¿Qué tal, amigos? Para mí es un gusto que me estén acompañando en este espacio. Muchas gracias por estar aquí y gracias al doctor Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, con quien vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Qué está pasando en la frontera con los migrantes? ¿Qué está pasando con sus derechos humanos? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, pues, ¿cómo ve esto de los migrantes, de ese uso de la Guardia Nacional para contenerlos y evitar que lleguen hacia Estados Unidos? Bueno, ya todos hemos sido testigos, creo, a través de videos que han estado en redes sociales del maltrato que están recibiendo los migrantes en la frontera sur. Esto es producto de una política de contención que es, digamos, contraria a la política de hospitalidad y refugio de las personas migrantes. En realidad, esta política demuestra dos cosas. Por un lado, que el Instituto Nacional de Migración está rebasado para poder atender la cantidad de solicitudes que recibe diariamente en la frontera sur. Hay que considerar que ya no solamente están llegando migrantes de Centroamérica, aunque siguen siendo la mayoría, o están llegando, por ejemplo, de Haití, de lugares en donde las condiciones de vida son muy difíciles y, bueno, necesariamente la vigencia de los derechos humanos es muy complicada, ¿no? En muchos de estos casos la gente está huyendo por temor, más allá de situaciones económicas, y es una obligación de México, como de cualquier país que estuviera en el caso de México, de atender y acoger a estas personas que están siendo perseguidas. Eh, la contención lo que hace es pues no discriminar entre el migrante económico y el migrante más de carácter de refugiado, y los devuelve, digamos, a una situación de riesgo de la que vienen huyendo, por un lado. Por otro lado, a pesar de que se señala que hay un propósito de protección para que no corran riesgos en el norte, pues, resulta un poco ilógico. Es decir, por un lado, eh, pues la falta de protección la están recibiendo en el sur por parte de las autoridades, y por otro lado, lo único que están haciendo es que los migrantes acudan a las redes de trata justamente para lograr transitar hacia el norte, ¿no? Es contrario, es contrario al propósito que supuestamente señala el presidente de la República. Entonces, por donde quiera que se le vea, es una política equivocada que pone en mayor riesgo a la población migrante. Doctor, ¿qué pasa con la CNDH que anteriormente pues denunciaba, no sé, las estaciones migratorias, denunciaba estos tratos, estas violaciones de derechos humanos contra migrantes? Desde su punto de vista, ¿qué pasó con la CNDH que ahora dirige Rosario Piedra? Pues, a ver, la CNDH ya desde antes tenía algunas carencias, sobre todo de enfoque, ¿no? En el tiempo en que yo fui consejero de la CNDH en la administración pasada, insistí mucho a Luis Raúl González que habría que ver las graves violaciones a derechos humanos en un contexto más sistemático y estructural, que no podíamos quedarnos con recomendaciones caso por caso, sino teníamos que empezar a mirar recomendaciones que estuvieran enfocadas hacia problemas más profundos, que tienen que ver con política de Estado y que tienen que ver con legislación, que permiten la oportunidad para la violación a derechos humanos de cualquier autoridad, ya sea salud, militares, en fin, y migración es una de ellas, ¿no? Esto ha sido siempre complicado para la CNDH, pero ahora lamentablemente con la
con la nueva presidenta Rosario Piedra, pues no solamente no se mira la parte estructural que permite la violación de derechos humanos, en el fondo termina legitimando, eh, pues bueno, cualquier discurso que venga del presidente sin tener una perspectiva de derechos humanos, y no están documentando o no hemos visto que esté documentando con suficiencia ni siquiera el caso por caso, ¿no? Es muy lamentable porque es una institución que ha costado mucho trabajo a la sociedad civil, que, pues que realmente esté del lado de la sociedad civil y no del lado del poder. Y desafortunadamente con esta presidenta lo que estamos viendo es una CNDH que nuevamente juega con el poder y, en lugar de ser un contrapeso. Doctor, ese programa, por ejemplo, que instrumentó el gobierno federal de Sembrando Vida, ¿ha servido, no sé, para mitigar o contener esa migración, sobre todo de países centroamericanos, donde tiene presencia, no sé, hablemos de El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no? ¿Ha servido este programa? Bueno, ese programa se ha aplicado en México. Yo lo que he leído es que no ha sido muy exitoso. El presidente ha estado proponiendo eso como ese programa para ser aplicado a Centroamérica como una manera, como una parte de una pieza para el flujo ordenado de la migración y para profundizar lo que él dice en las causas, ¿no? De la migración misma. Eso también me parece que es un poco simplista, es decir, hay, insisto, situaciones mucho más sistemáticas y estructurales de violación a derechos humanos, más allá, que no permiten a la gente generar condiciones de vida digna. No es que no tengan iniciativa o es que no tengan, lo que no tienen son condiciones para poder ejercerlo y además cada vez los migrantes vienen por razones de violencia. Entonces, un programa para generar ingresos difícilmente va a paliar una situación de violencia, ¿no? Ahora, el programa como tal en México ha sido muy cuestionado. Hay que decir, el programa con otro nombre ya existía antes, ¿no? Y consiste básicamente en dar subsidios a las personas que siembren bosques, ¿no? Esto ya en algún momento lo echaron a andar en el pasado y lo que provocó es que la gente empezara a talar los bosques para sembrar los bosques y así tener un ingreso. Entonces lo que terminó haciendo fue deforestar más que reforestar. Y algo similar está pasando ahora. Es decir, en aquel entonces se corrigió y entonces el programa no solamente se incentivaba para sembrar bosques, sino también para protegerlos, de tal manera que no hubiera una deforestación a cambio de estos ingresos. Y ahora se está volviendo a cometer el mismo error. Entonces, en muchos lugares está haciendo este programa un incentivo para deforestar antes que para proteger los bosques. Y esto evidentemente es un error, ¿no? Entonces, no es un programa que esté bien pensado, es un programa que está provocando problemas. Es un programa que pudiera servir en su escala, digamos, pero no para resolver los temas de fondo, por ejemplo, de la situación migrante o de las condiciones en Centroamérica. Me parece que eso tiene que ver mucho más con condiciones de equidad, por un lado, pero también con que no haya corrupción, con que no haya impunidad, como sucede en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, que haya participación política y se respete, libertad de expresión. Se necesitan todas esas condiciones para que la gente no viva con temor, ¿no? No es suficiente un programa como el que propone el presidente, ¿no? Doctor, ¿cómo queda México a partir de esas imágenes, de esos videos que han dado la vuelta al mundo de agentes de la Guardia Nacional
golpeando a migrantes, gente del mismo Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo queda parado México con todo estos hechos que están sucediendo en la frontera sur? A ver, em, yo creo que es un papel vergonzoso. Es un papel además que es contrario al discurso y genera desconfianza, es como un doble mensaje. Y eso hace que México pierda credibilidad. Y en un contexto en donde en México mismo se sufre situaciones de violencia extrema por los cárteles, pues el gobierno mexicano lo único que está haciendo es sumarle más a esa violencia hacia las personas migrantes. Entonces, en lugar de contener a los migrantes, debería contener al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, es decir, me parece que hay una situación, pues eso, como de vergüenza, y ya han expresado diplomáticamente órganos internacionales que pues estas políticas son contrarias a derechos humanos. Doctor, ¿qué pasa? México ha sido un país donde se han incrementado las desapariciones, ¿verdad? Así es, sí. Y según usted, me recuerdo que en alguna ocasión me dijo que en estos 2 años, más o menos, la cifra anda como por 20,000 desapariciones. Así es, sí, un poquito más ahora, como 24. ¿Y qué pasa con esos migrantes y con estas desapariciones? Bueno, es que dentro de la cifra hay un número indeterminado de personas migrantes desaparecidas. Eh, eh, es un número más difícil de saber porque no hay registros y muchas veces no hay denuncias. Entonces, las pocas denuncias que hay nos hacen ver que hay una problemática que no se está atendiendo suficientemente. O sea, muchas veces aquellos migrantes que se involucran con redes de trata para llegar al norte, muchas veces casi ya al final, o sea, hacia el norte del país, al final de la ruta, muchas veces son o interceptados por otros grupos rivales, también de trata, o son abandonados a su suerte en el norte del país. Algunos pues son desafortunadamente asesinados. Hay que recordar por San Fernando, por ejemplo, en el 2010, en el 2011, y esa misma escena repitiéndose en Camargo, Tamaulipas, hace unos meses, ¿no? Es decir, ese fenómeno continúa a la fecha. Y por otro lado, también hay casos en donde estos migrantes son eh, cooptados por el crimen y son también, pues, se involucran en redes de trata, ya sea de carácter sexual o de carácter laboral. Yo recuerdo cuando estaba en Coahuila, documentar 2 casos de migrantes hondureños que lograron escapar de sus captores después de 2 años de estar trabajando en el trasiego de droga a través de la frontera, ¿no? México-Estados Unidos, de manera forzosa. Eh, y en algún momento yo creo que ha de haber pasado que se relajaron en la seguridad, etcétera, pudieron escapar, llegar a donde estábamos, dar su testimonio y regresar a su país de manera inmediata sin querer denunciar ni involucrarse en nada de esto. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿y cuántos más están en esa condición? Es decir, trabajando de manera forzada para estos grupos, ya sea en los plantíos de droga o ya sea haciendo trasiego de droga como estos en la frontera pues involucrados en redes de trata, para el caso de las mujeres, ¿no? De trata sexual. Entonces, este es un fenómeno que no hemos dimensionado todavía correctamente. Me parece que no hay suficiente
investigación y documentación al respecto. Entiendo que es más difícil, pero digamos, es necesario hacer este tipo de trabajo. Y ahí nuevamente, por ejemplo, la CNDH pudiera ser un buen instrumento para hacerlo, ¿no? Y darnos una muy buena idea de cuál es el fenómeno detrás de estas violaciones graves a derechos humanos, y nuevamente está ausente, ¿no? Doctor, ¿cuál es el panorama que se vislumbra en materia migratoria a raíz de todo lo que hemos visto en estos 2 años de ese gobierno, de ese maltrato, esos golpes a los migrantes? ¿Cuál es el panorama que vamos a ver en los próximos 3 años, que es cuando concluye ese gobierno? Yo tengo la impresión, a ver, lo que tenemos ahora es una indefinición o una falta de claridad, decía yo, entre el discurso y los hechos, ¿no? Eso hace que la política pública de atención no sea clara, ¿no? Ahora ni para adelante, es decir, no se ven señales de que se corrija. Al revés, el mismo presidente ha insistido que esa va a ser la política de contención. Y lo único que estamos haciendo es, no sé, tratar de poner un tapón a una válvula rota, ¿no? Es decir, no es posible contener a toda la migración. Insisto, esto nada más alimenta económicamente a los grupos criminales, que son los que se benefician directamente gracias a la persecución. Y esta es una política similar a la que tiene Estados Unidos, que, es decir, está muy alineada una con otra. Estados Unidos hace exactamente lo mismo, es decir, contiene a los migrantes lo más posible, y lo único que provoca es que los migrantes caigan en redes criminales de trata. Entonces, este tipo de políticas solamente son útiles para el crimen, no son útiles para nadie más. Entonces, si no hay una política mucho más comprensiva de la situación de los migrantes, que pueda abrir las puertas, sí, de manera ordenada, sí que dé oportunidades, porque además podríamos hacerlo. De paso voy a decir, había ya programas que se estaban elaborando con el ACNUR para que grupos migrantes pudieran establecerse en México, ¿no? Con bastante éxito, ¿no? Modesto, si se quiere, por la cantidad de personas, pero digamos, había esa posibilidad, y siempre, la migración siempre nos va a enriquecer. Entonces, eh, ese tipo de programas pues, se han visto ahora afectados por esta política de contención. Y lo único que va a seguir generando es temor, es violencia, es crimen, y agresiones a los migrantes que pues no quisiéramos tener. ¿Es posible cambiar la política? Sí, sí es posible, hacerla mucho más humana, pero no se ve que esto tenga perspectivas en lo que queda de este sexenio. Doctor, mucho se ha hablado que esa política de contención, esta especie de muro del que tanto habló Trump hace algunos meses y años, obedece a políticas de Estados Unidos. Desde su punto de vista, ¿es así? Ay, jole, no lo sé. No sé si es una decisión deliberada o así se juntaron las estrellas y se hicieron las circunstancias así. Lo que es cierto es que México siempre ha sido, le han llamado los migrantes mismos, México es una frontera vertical. Todo el país es frontera. Entonces, cruzar México, recuerdo muchos testimonios de migrantes en el sur diciendo cruzar México es lo difícil, ¿no? Ya pasar a Estados Unidos con la migra es lo de menos, ¿no? Por la cantidad de obstáculos que tienen a lo largo del camino. Sí me parece que al final, de manera deliberada o no, la presión que hizo el presidente Trump hacia México
pues funcionó, es decir, no puso un muro sobre la frontera, pero convirtió a México en el muro, ¿no? Que Trump quería y lo sigue siendo para contener la migración. Eh, Ojalá hubiera alguna reflexión con respecto a esto, pero en los hechos creo que terminó siendo así. Doctor, ya para concluir, ¿cómo vio ese recibimiento? Es que son dos paralelismos, ¿no? Y brutales. Ese recibimiento a gente afgana que vino a México después de lo sucedido en ese gobierno. Pues por otro lado vemos las agresiones brutales contra centroamericanos y haitianos. ¿Cómo lo ve usted? Por un lado, creo que qué bueno que pudimos intervenir en proteger población afgana, ¿no? De una situación terriblemente difícil. Eh, Me parece que digamos, es el tipo de cosas que deberían ampliarse más allá de, pues de figuras destacadas, es decir, estas mujeres afganas, pues gracias a que eran destacadas científicas y demás, este, pues pudieron ser rescatadas, pero me pregunto todas las mujeres afganas que no tuvieron la suerte de ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y que están sufriendo consecuencias negativas. Me parece que es muy ilustrativo de dónde estamos poniendo el enfoque, ¿no? Estamos salvando a personas en riesgo porque nos da prestigio como país, o las estamos salvando o prestigio como servidores públicos, o las estamos salvando simplemente porque tienen derechos, ¿no? A ser protegidos. Entonces me parece que justo este gesto, lo que en el contraste que bien pones, María, me parece que desnuda dónde están verdaderamente puestos los intereses de México con respecto al tema migrante, ¿no? Deberíamos ser mucho más, que además es algo que nos falta, mucho más respetuosos de la dignidad de la persona, por el hecho de ser persona, nada más. Y si eso guiara las políticas públicas todas, seríamos un mejor país. Claro. Por último, doctor, la CNDH ya no tiene remedio, ya la perdimos completamente, ¿verdad? La CNDH va a presentar su informe periódico a, hay una asociación, una red de organismos públicos a nivel internacional que está auspiciada por la ONU. Se llama GANRI, por sus siglas en inglés, Red Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se llama. La CNDH es parte de esta red global y en esta hay más de 100, no recuerdo cuántos, más de 100 miembros, o sea, 100 países representados acá. No todos las instituciones nacionales tienen el mismo estatus. Tiene que ver hasta dónde las instituciones nacionales se acogen o no a los principios de París, que son los principios que rigen el actuar de las comisiones públicas como la CNDH. Entonces, este organismo lo que hace es cada determinado tiempo revisa hasta dónde hay avances o retrocesos en el cumplimiento de los principios de París. En México le toca el próximo año. Ahora mismo tiene una categoría A, que quiere decir está muy de acuerdo, ¿no? Con los principios de París, que tienen que ver con independencia, tienen que ver con imparcialidad, tienen que ver con recursos suficientes para poder actuar, en fin, ¿no? Y vamos a ver si México pasa o no el examen. El riesgo es que si esta red internacional mira que México ha perdido, la CNDH ha perdido credibilidad, imparcialidad,
pues lo que va a pasar es que va a perder su estatus de organismo A, probablemente organismo B, ¿no? Como organismos que no cumplen con los estándares internacionales. Esa es una posibilidad. En el próximo año, en la revisión del examen, ha habido muchas quejas de organismos de la sociedad civil justamente porque pues, se argumenta que la CNDH no es imparcial. O sea, la presidenta sigue siendo afiliada a Morena y a los principios de París. En fin, hay una posibilidad que... ahora, eso no nos beneficia, por supuesto que no, pero por lo menos pone una señal de atención en que se tiene que mejorar las condiciones de la CNDH, ¿no? Y bueno, terminará eventualmente la, la, la administración de Rosario Ibarra y el Senado vaya también otras condiciones para elegir una nueva ombudsperson. Eso dice que es el próximo año, ¿verdad? Esta especie de evaluación. ¿Y cuál es su previsión que baje de calificación o...? Es posible porque es muy importante para pues, todos los órganos públicos que tengan imparcialidad y que tengan independencia con respecto al poder público. Y yo considero, no solamente yo, muchos consideramos que la CNDH no cumple con la actual presidenta con ese requisito. En una escala del 1 al 10, doctor, ¿qué calificación le pondría a Rosario Piedra en esta gestión al frente de la CNDH? Híjole, yo le pondría un 4 quizá. Digo, siguen dando seguimiento a recomendaciones. Hay gente dentro de la CNDH muy trabajadora y que hace bien su labor. Pero también se ha desmantelado mucho de las cosas buenas que tenía. Y vaya, se ha confrontado mucho con sus propios trabajadores. En fin, yo creo que tiene un 4, o sea, muy por debajo de la media, ¿no? Muy bien, doctor. Pues alguna otra cosa que nos quisiera agregar en torno a ese tema del que platicamos hoy. No, pues solamente agradecer mucho la invitación y o sea, me reitero a tus órdenes, María. Muchísimas gracias, doctor, por regalarnos su tiempo. Es un gusto. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.